Super Manzana 21 llegó nuestra sección de Ser y Salud y hoy nos acompaña la doctora Kenia Alonso con un tema buenísimo, así que ponga mucha atención. ¿Cómo está, doctora Kenia? Bienvenida. Doctora. Ya tenía mucho que no venía. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos al programa en el día de hoy para hablar de una situación de salud muy importante que en el día de hoy va a ser el vértigo. Vamos a ver que el vértigo como tal no va a ser una enfermedad, sino va a ser un síntoma por el cual un porciento grande de la población acude a nuestras emergencias en los hospitales. Y muchas veces está asociado a patologías que son benignas y que son fáciles de tratar, pero en muchas ocasiones están asociadas a patologías que son más graves y que pueden tener otras complicaciones. En el día de hoy vamos a hablar sobre todo del vértigo periférico, que es el vértigo que tiene que ver con patologías del oído interno, que son las que le competen a la especialidad de otorrinolaringología y ayudarnos o hablar sobre la etiología, las causas, el tratamiento del vértigo como tal. Importante decir que el vértigo de origen periférico no va a ser más que la sensación o la falsa sensación, fíjense, la falsa sensación de giro o de movimiento de nuestro cuerpo o de los objetos que tenemos alrededor. Esa es la sensación que percibe el paciente y que se deben a afecciones del oído interno, ya sea a nivel del laberinto posterior o del nervio vestibular como tal. Que sería bueno descartar o a veces erróneamente las confundimos con otras patologías, como por ejemplo como un mareo normal que puede presentar un paciente o una persona cuando va en un auto y se marea, o cuando va en un avión, o cuando está por ejemplo en lugares que son muy cerrados y te puede dar una sensación de inestabilidad, de sudoración, de náuseas, pero eso no es un vértigo, eso es un mareo. También hay que diferenciarlo de otras afecciones como son la lipotimia, crisis vagales, pérdidas de conciencia o inestabilidad, que a veces el paciente te dice tengo inestabilidad al caminar y está muchas veces relacionadas con procesos neurológicos o cardiovasculares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que se escucha mucho que te subes al avión o estás en una parte a lo mejor un poco alta y dices, ay, es que me da vértigo, me da vértigo? Bueno, ¿cómo es eso? Porque hay que saberlo, ahora sí que emplear, ¿no? Para poder afirmar que te da vértigo subirte a un avión, que te da vértigo subirte a un barco, no sé. Pero eso no va a ser vértigo, eso va a ser mareo. Un mareo. Un mareo. El vértigo va a ser la sensación de movimiento, que va a ser así una como falsa... vemos las imágenes de que Okay, el movimiento de la realidad, ¿no? Una falsa sensación, porque en realidad ni tú te estás moviendo, ni lo que está a tu alrededor se está moviendo. Es una falsa sensación de movimiento y se debe a alteraciones a nivel del laberinto posterior o a nivel del nervio auditivo, del nervio vestibular. Vamos a ver que van a haber diferentes... Vamos a ver que para la parte del equilibrio van a intervenir tres sistemas importantes. Va a intervenir el sistema vestibular, que va a ser el oído interno, con el laberinto, donde van a estar los líquidos laberínticos, que son los que establecen un equilibrio entre un lado y el otro. Va a estar el sistema de la visión, de los ojos, que nos va a permitir una orientación entre la persona y el sistema que nos rodea y la realidad que tenemos alrededor. Y está el sistema propioceptivo, que también nos va a ayudar a la orientación de nuestro cuerpo con nosotros mismos. Una vez que se establece alguna afección a nivel de alguno de estos sistemas, se puede producir un trastorno vestibular, un desequilibrio. Por ejemplo, esta cuestión de que sucede cuando uno ingiere demasiado alcohol y al día siguiente anda con la resaca y siente que la cama gira y gira, ¿eso es un síntoma de vértigo? Bueno, ¿puede ser? en ese momento vas a tener un vértigo, porque vas a tener la sensación de que el techo te da vuelta cuando te acuestas en la cama, o que todo lo que está a tu alrededor... Tiene que ver como a lo mejor cuando vas a un club y la música está muy fuerte y de tantas vibraciones puede afectar ahí, o es básicamente pues por el alcohol. No, básicamente es por el alcohol. Y básicamente va a ser por una intoxicación etílica
y por el nivel tan alto que vas a tener en ese momento porque tomaste un poquito más de lo que debías, el nivel alto de alcohol en sangre. Sí, porque hay veces que hasta sí te duelen los oídos de que la música está tan fuerte que se sienten como inflamados y sigue retumbando. Muchas veces en estas ocasiones, cuando nos exponemos a ruidos altos, podemos tener traumas acústicos, salir del lugar con la sensación del oído tapado, el oído ensordecido, por haber estado expuesto a altos decibeles en la parte de la música. Pero en el caso de la intoxicación etílica, a medida que el paciente va pasando las horas, ya el nivel de alcohol en sangre va bajando, el vértigo desaparece. Es importante decir que en el caso del síndrome del vértigo periférico va a tener características importantes. El paciente, el primer síntoma que va a tener es que el vértigo va a ser así, va a ser la falsa sensación de que los objetos o que tú te mueves cuando tienes el vértigo. Va a estar acompañado a síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos. Va a tener un síntoma muy importante, un signo muy importante, que va a ser el nistagmo, que van a ser movimientos de rotación que van a ver a nivel de los ojos, que en el caso del vértigo periférico, del vértigo que es de causa del oído interno, va a ser movimientos horizontales y que son movimientos rápidos. El paciente está caminando y siente que se va hacia un lado. Generalmente el paciente se va hacia el lado del laberinto hipovalente, al lado del laberinto que tiene problemas. Y se puede acompañar de sensación de oído tapado, oído ocupado. El paciente puede tener ruidos en los oídos, que le decimos tinnitus, acúfenos o un pequeño pitillo en el oído. Esos son los síntomas más importantes que tiene el paciente. ¿Se da por infecciones, se da por inflamación, se da por...? Bueno, entre las causas más importantes de síndrome vestibular van a estar. La más importante es el síndrome vestibular causado por un vértigo posicional benigno. Muchas veces el paciente viene y te dice, cuando me acuesto, siento que el techo me da vuelta. Cuando me acuesto o me giro hacia un lado, siento que me mareo. Eso es un vértigo posicional paroxístico benigno. El nombre es bastante aparatoso, pero es sencillamente por el cambio de posición. Ese es una de las causas más frecuentes de vértigo periférico. Y sencillamente va a ser porque hay unos pequeños cristales que son de calcio, que están a nivel del utrículo, de una estructura que es a nivel del oído interno, que por alguna causa salen de y comienzan a girar a nivel de los canales semicirculares, de una estructura que es la que se encarga del equilibrio, donde está el líquido linfático, y al realizar estos movimientos por estar fuera de lugar, produce el vértigo. Y en estos casos es importante, el tratamiento es sencillamente reposicionar esos cristales que están fuera de lugar, que están a nivel de los canales semicirculares, y llevarlo mediante maniobras que se realizan al utrículo, y sencillamente el paciente va a resolver un 90% esos síntomas. Cuando el paciente responde bien, que después que tú haces las maniobras de reposición, de reposicionamiento de los cristales, el paciente se siente aliviado, se siente que está mejor, que está menos mareado, el 90% va a estar curado. En algunas ocasiones llevan otra maniobra, repetir la maniobra en otra ocasión, pero el tratamiento básicamente va a ser eso y no va a ser medicamento. Otra de las causas va a ser el síndrome de Meniere, donde va a haber un aumento de la presión de los líquidos que están a nivel del oído interno, pero va a ir acompañado de síntomas vestibulares, es decir, de mareo, de náuseas, de vómitos, pero también se va a acompañar de acúfenos, de ruidos en los oídos y en ocasiones de hipoacusia. Y la duración de este vértigo es un poquito más prolongada en comparación con el vértigo posicional. Como me decías ahorita, infecciones. Cuando se produce neuronitis vestibular por procesos infecciosos que pueden ser virales a nivel del nervio que tiene que ver con el equilibrio, se producen inflamación a nivel de esa área ahí como tal, y produce síntomas vestibulares como el mareo,
Es decir, el vértigo, los síntomas estos de rotación y náuseas y vómitos. Y se trata con medicamentos antiinflamatorios, muchas veces con ciclos de antiinflamatorios, con ciclos de esteroides. Y está la laberintitis aguda, que es otra de las causas más frecuentes del síndrome vestibular de causa periférica, y que el paciente, cuando viene a ti y está con el cuadro vertiginoso, está ante una infección aguda, muchas veces puede tener asociada una infección del oído aguda, y esta ser una complicación de una otitis media aguda. Entonces ya la laberintitis ya va a ser una complicación ya del oído interno, producto de acumulación muchas veces de líquido a nivel del oído medio, que producen esa presión y producen inflamación del nervio. Y en ocasiones lleva colocar, aparte de la medicación, de los síntomas, de antibiótico-terapia, de tratamientos antiinflamatorios, muchas veces se le colocan unos drenajitos o unos tubitos que se colocan a nivel de la membrana timpánica, que son tubitos que son drenajes transtimpánicos para favorecer la salida de ese líquido, y entonces los síntomas se van aliviando. Ya. Muy Vaya, interesante. qué interesante tema, doctora. Muchísimas gracias. Pues tiene que rezar otro día para Sí, gracias, seguir Kenia. hablando de este tipo de vértigos que existen. Mira, Sí. interesante. Sí, porque creo que se puede extender bastante toda esta información Claro. y hay Así que es. seguir hablando de ella porque a mucha gente le importa Sí. este Claro que sí, padecimiento. es bueno conocer. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias, Gracias, doctora gracias. Kenia. Gracias Buen por tenerla tenerla aquí. Un gustazo tenerte. Claro Oye, que sí. y fíjate que un amigo de nosotros que nos ve muy seguido aquí en el programa nos pidió un video dedicado a su novia porque Ándale, muy cumplió romántico. su aniversario. Y precisamente así se llama el tema, Feliz Aniversario, del grupo Exterminador, para su novia, Ay, qué María Luisa. Él es Eduardo Ándale. Loria, el que nos lo pidió. Papaito, aquí está. Tú nos lo pides, aquí te lo entregamos. Te lo Nosotros compartimos también para ti. cumplimos. Venga de ahí el video.